¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de este 24 de diciembre, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en Diálogos de Política y Café de su programa Revolución Democrática 2.0. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con ustedes uno de los temas principales de este 2019 que tiene que ver con los partidos políticos, pero particularmente con dos grandes retos: el reto de la transparencia y la construcción de ciudadanía. Y para ello nos acompañan un cuerpo de especialistas. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ¿todo bien? Nos encontramos con Montserrat Castro Mondragón. Ella es especialista en Derecho a Acceso a la Información Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. También está con nosotros Gustavo Montaño, igual licenciado y también maestro en diferentes especialidades en Derecho de Acceso a la Información y también Protección de Datos Personales. Y se encuentra con nosotros también Toño Ábalos, quien es especialista en temas de transparencia, y todos, la verdad, hemos participado de alguna u otra manera en la transparencia en este país. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues si gustan, empezamos con un diálogo interesante y provocador. Hace algunos años el INE recibió la instrucción constitucional de transferir la responsabilidad de la transparencia al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esta indicación dio pauta a una nueva construcción que en este caso tenemos por aquí un libro que se construyó en el 2016 que se llama Construcción de Ciudadanía y Transparencia, retos inaplazables de los partidos políticos, y me permito hacer una introducción muy breve para posteriormente dejar con ustedes esta discusión que me parece que sigue vigente. Lo primero es que este libro se construye desde una perspectiva donde el INE dejaba de ser ya un órgano regulador para que el INAI se encargara de que los partidos políticos ahora cumplieran con nuevas obligaciones de transparencia, pero particularmente planteaba un problema, que era cómo iban los partidos políticos a adherirse a la nueva ley, y particularmente cómo iban a construir ciudadanía a partir de estas nuevas obligaciones. En este sentido, el libro presenta una cantidad importante de reflexiones de especialistas en diferentes módulos, y las conclusiones a las que llegan hoy son muy vigentes en el 2019. Es más, yo podría decirles, si ustedes comparten la misma opinión, que muchas de estas opiniones están aún, digamos, debatiéndose después de lo que hemos vivido en este año, en un año donde los partidos políticos requieren un resurgimiento. Así las cosas, quiero pasar pues a las opiniones de ustedes. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Toño? ¿Cómo ves esta necesidad, estos retos que son importantes para el partido, para los partidos? Pues yo considero que es muy importante entender que efectivamente se sigue discutiendo sobre lo que ya se había concluido hace un par de años, porque hay un sistema de competencias, es decir, lo que tiene que hacer cada autoridad en cuanto se refiere a la transparencia y los partidos políticos, ¿no? Por un lado, el INAI tiene que llevar todo un procedimiento para poder llegar a una conclusión y darle una resolución a cada partido. Y el INE tiene que individualizar las responsabilidades, lo cual ha sido todo un reto, porque a la fecha existen litigios y opiniones diversas sobre a dónde debería llegar la competencia de cada uno de los dos organismos autónomos, lo cual también nos ha llevado a interesantes determinaciones. A esto le han llamado sistema competencial mixto, y me parece que vamos por buen camino. Finalmente sí se está trabajando, y lo más importante es que se está cumpliendo con el derecho de los ciudadanos. Montserrat, ¿qué opinas? Yo también creo que realmente la transparencia tenía que transitar del órgano pues electoral a un órgano especializado. Evidentemente las obligaciones de transparencia acercan a la ciudadanía a que pues los ciudadanos conozcan realmente el sistema de pesos y contrapesos que genera un partido político, ¿no? Pues realmente el sistema competencial, ¿cómo? Competencial mixto. Competencial mixto. No sé. Pues yo realmente desconozco, pero creo que hasta el trabajo que ha tenido ahorita los partidos políticos han desempeñado un buen papel. O sea, realmente yo, como he estado en especialidades, como me mencionaron, en la Ibero, que tomo la especialidad, hemos estado observando cómo es que ha evolucionado este papel de la transparencia principalmente a los partidos políticos, y creo que sí acerca a la ciudadanía a mejorar
en la toma de decisiones, ¿no? Tener información realmente toma una buena decisión. ¿Qué opinas, Gustavo? Pues yo creo que fue una transición correcta que los partidos políticos tuvieran como autoridad al Instituto Nacional de Transparencia en materia de transparencia y acceso a la información, pero yo creo que hay un pequeño problema. En el entendido que el INE era quien revisaba los documentos de los partidos políticos, podía revisar que esa información fuera verídica y completa. Ahora que el INAI está a cargo de revisar esa información y que son obligaciones de transparencia marcadas por la ley general y en su caso pues la ley federal, y los locales pues también tienen su ley, al momento en que suben la información, lo que hace el Instituto Nacional de Transparencia es marcar pautas a través de formatos para establecer qué información deben de llenar, pero nunca observan cuál es el contenido de esa información. Por lo tanto, cualquier persona podría equivocarse al llenar esos formatos, y lo único que hace el Instituto Nacional de Transparencia es verificar que esté la información y que el apartado esté llenado, pero nunca verifican que esa información sea correcta. A ver, yo quisiera provocarlos un poco más. O sea, entiendo que lo que ustedes me dicen y están de acuerdo es que el tránsito del INE al INAI fue un gran paso. Y hoy en día podríamos estar pensando en que normativamente están cumpliendo. Pero si nos vamos a la parte social, es decir, los partidos siguen teniendo una percepción ciudadana de que no son transparentes. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo podríamos plantear un esquema nuevo o novedoso para que los partidos políticos puedan acercarse un poco más a partir de esta herramienta de transparencia? ¿Alguno quisiera tomar la palabra? Pues a mí lo que me gustaría aportar es que, derivado de las obligaciones de transparencia y de toda la información que publican los partidos políticos, bueno, no solo los partidos políticos, sino todos los sujetos obligados, el lenguaje que se comunica en los documentos es totalmente legal. Si la gente entra a los portales de obligaciones de transparencia a ver la información, primero hay que saber qué es un organismo garante, qué es el Poder Ejecutivo, qué es el Poder Legislativo, y los ciudadanos a pie, por lo menos el 90% no sabe la división de poderes y sobre todo que existen órganos constitucionales autónomos. Entonces mucho menos va a saber que el contenido de la información que aparece ahí es amigable para ellos y qué significa. Entonces yo creo que lo que deberían hacer es modificar ese tipo de documentos a convertirlo en un lenguaje más ciudadano. Ese es un primer paso. ¿Alguna otra propuesta, Toño? Sí, claro. Y sumándome, por supuesto, a la muy responsable sugerencia, yo creo que independientemente de utilizar una estrategia de comunicación efectiva, que por supuesto lleva implícito un lenguaje ciudadano, además, otra gran crítica de la sociedad que me parece que es muy legítima, es que el INAI efectivamente no tiene facultades ni atribuciones para verificar la veracidad de la información. En todo caso, lo que tiene es un mecanismo para darle vista a alguna autoridad que sí sea competente para distintos tipos de incumplimientos. Vamos, yo lo que sí creo que es importante enfatizar para complementar es que deban todos los partidos políticos tener una mayor participación de transparencia proactiva. En palabras del comisionado Joel Salas, ¿es usar la transparencia? Sí. Oye, Toño, ese tema me parece muy importante, el tema de la transparencia proactiva. Si les parece bien, regresando de un corte, retomamos el tema de la transparencia proactiva y lo profundizamos. Por ¿Les supuesto. parece muy bien? Pues claro vamos que a un sí. corte, regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Diálogos de Política y Café y nos encontramos justamente discutiendo uno de los temas más importantes que tienen que enfrentar los partidos políticos en este 2019 y en los años venideros, que es el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de ciudadanía. Recuerden que dentro de este ámbito hay un libro publicado que está a la orden en todas las redes sociales que están, recuerden, Facebook, Twitter y YouTube, y ahí podrán descargar una cantidad importante de contenidos para poder profundizar este tema. Nos quedamos discutiendo, queridos amigos, el tema de la transparencia proactiva, pero yo, más allá de dejarlo en el concepto, quisiera llevarlo al tema de cómo fomentar prácticas proactivas. Toño, tú tenías la palabra, si quieres empezamos contigo, pero a partir de la construcción de ciudadanía. Es decir, evitemos pensar en un tema reglamentario, en un tema de política digital 2.0. No, ¿cómo puede ser un partido político proactivo para que la ciudadanía pueda empezar a creer más en sus instituciones democráticas? Con todo gusto voy a exponerles de una manera muy breve. Por parte de mi trabajo y en colaboración con todas las personas que he tenido el gusto de conocer,
hemos podido conocer directamente el punto de vista de estudiantes y de la población en general para saber qué es lo que no les gusta de la forma en que actualmente se maneja la transparencia y el acceso a la información, al grado que hemos llegado más allá de lo que dice la ley, atendiendo a lo que siempre nos han dicho, son leyes de mínimos, no es que hasta ahí llegue tu actuar. Y a través del Comité de Transparencia hemos podido ir más allá de lo que nos exige el INAI, con tal de cumplir con lo que la sociedad nos ha demandado, que es que realmente les des información, que realmente les digas lo que les funciona y no nada más cumplas con la ley, ¿no? Con tal que no te multen. Eso es lo que hemos buscado. Realmente llevar a su máxima interpretación el artículo 1 constitucional, que es el de derechos humanos, y no quedarnos únicamente en un cumplimiento exacto de la norma secundaria. Muchas gracias, Toño. Tú mencionabas, Gustavo, el tema del lenguaje más ciudadano. ¿Te parece que sería una práctica proactiva que tendría que estar vigente en todos los partidos políticos? Sí, tanto en todos los partidos políticos como en el resto de sujetos obligados. Creo que eso es lo que ha llevado a generar desconfianza de los partidos políticos y en el resto de todos los sujetos. Entonces, si nosotros como ciudadanos no le exigimos primero a los partidos políticos que modifiquen esas partes donde nosotros no las entendemos, ellos no lo van a hacer, para empezar. Y hay que tomar en cuenta que pues también uno de los avances que ha tenido este sistema de transparencia pues es las solicitudes de acceso a la información. Entonces, a través de esos mecanismos, pues la ciudadanía es cuando exige esos documentos, y muchas veces, como los particulares no saben qué documento es el que quieren, porque efectivamente pues no tienen el conocimiento y no están obligados a hacerlo, los sujetos obligados lo que hacen es declarar la inexistencia de la información. Entonces, la interpretación que deben de hacer esos sujetos obligados debe ser una interpretación máxima que siempre beneficie a los particulares que están solicitando la información. Oye, fíjate que, y retomando eso, Montserrat, hace un ratito nos platicabas que tú estás en la especialidad en temas de anticorrupción en la Universidad Iberoamericana y que además has estado revisando esta transición de los partidos políticos al INAI. ¿Hay alguna práctica que te llame la atención dentro, sin mencionar alguno en específico, pero sí la práctica en sí de la transparencia proactiva para partidos políticos? Bueno, nosotros realmente, ahorita que comentaban el tema, a mí me parecía como un tema importante. ¿Por qué no observamos experiencias internacionales? Hay ejercicios de partidos políticos a nivel internacional muy que hacen que la ciudadanía se sienta parte de este sistema, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hay un sistema, un portal web que hacen que el ciudadano pueda votar por pues sí, puntos de acuerdo o legislaciones que a ellos realmente les interese. Entonces, eso realmente acerca a la ciudadanía y tú dices, bueno, sí, empiezo a tener confianza, porque creo que es lo que nosotros al menos yo como ciudadana, porque realmente me considero más como ciudadana espectadora, decir, bueno, a ver, mi partido político me ofrece, sí, pero ¿qué tanto sé de lo que me están ofreciendo? ¿Por qué no yo puedo participar? O sea, ¿por qué no me dan la apertura de participar? Yo creo que como práctica para, además de abrir transparencia, hacer que el partido político abra sus puertas, decir, mira, tan es así que te estoy poniendo a la luz lo que te conviene, si no tú dime qué es lo que necesitas, acercar. También hay otra experiencia, por ejemplo, en Uruguay y en Brasil, son sistemas de verdad muy, muy fáciles de poner información en un portal, que el propio ciudadano investigue, que él te opine, y realmente eso construye ciudadanía. O sea, no nada más es tener un marco normativo, porque pues nos podemos llenar de muchas normas, pero si no las aplicamos realmente no va a funcionar. Entonces yo, por ejemplo, les comparto estas experiencias internacionales que hemos estado estudiando y de verdad aportan mucho. O sea, sí tenemos un sistema fuerte, creo que tenemos la mejor ley en materia de transparencia, pero no se está aplicando. O sea, realmente como ciudadano yo no lo veo aplicado. Necesitamos más cercanía del ciudadano, que más se acerque. O sea, sistemas muy básicos, nosotros que nos llaman los millennials, ¿no? Redes sociales, portales más accesibles y realmente no cuesta mucho. Eso es lo que yo considero como una aportación. Y al final es transparencia. El punto entonces medular es cómo comunicar a dos grandes interesados en la comunicación política. Por un lado, los partidos políticos y la ciudadanía. Pareciese que unos están interesados en una cosa, ¿no?, que es que los partidos políticos tengan más apertura, y los otros que voten y a su vez que participen en una agenda distinta. Parece que se están hablando de manera indistinta. ¿Por qué creen que está pasando esto? Pues
Ay, perdón. Sí, adelante, Yo, Monserrat. yo considero que realmente todos, por ejemplo, como ciudadanos, no sabemos qué es la función del poder, del partido político, por ejemplo. O sea, todos decimos, ay, pues nada, se hacen leyes. Pues no, o sea, es algo más. O sea, ellos tienen otro tipo de funcionamiento, ¿no? Y realmente eso no sabemos. Por ejemplo, la vida interna de un partido, ¿no? Exactamente, nadie lo sabe. Y creo que ese es un punto muy importante, o sea, porque la transparencia, como lo comentabas, sí la ley marca mínimos. Y lo único que hacen los sujetos obligados y los partidos políticos es cumplir con los mínimos y hasta ahí. Pero no se dan cuenta que la información que tienen puede servirle para promover otros derechos de la ciudadanía. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pues, o sea, además de ejercer el derecho al voto y ser votado, o sea, ese es uno principal. Además, eso permite a la ciudadanía que se acerque a los partidos políticos de acuerdo al ver los portales de transparencia, si realmente cumplen con los apartados presupuestales o no sé, algún tipo de contrataciones, y ver que realmente un sujeto obligado a un partido político realmente es limpio y es lo que genera confianza y por lo tanto generaría un Fíjate que estamos llegando a un punto muy importante y yo esperaría concluir en este último minuto que tenemos para este corte, Toño. La vida interna de los partidos políticos es un tema que no se entiende de pronto, ¿no? Es lo que estoy sacando de las conclusiones. Es decir, podemos hablar de transparencia y de muchas cosas que se puedan difundir a través de las redes sociales, a través de los portales, las obligaciones, pero da la impresión de que la transparencia tiene que ayudar a entender más el tema de la vida interna de los partidos políticos. Al respecto, ¿qué nos puede decir para concluir en estos segundos que nos quedan? Con todo gusto, y se los voy a decir de una manera muy simple. Desde el diseño normativo encontramos el problema. Cuando la Ley General de Transparencia se promulgó, pareciera que todo se basó en la estructura del gobierno, digámoslo así. No se advierte, cuando menos en una primera revisión, que se haya hecho un estudio pormenorizado de cuál era la naturaleza de los sujetos obligados, como los sindicatos, los partidos políticos, las personas físicas y morales, etcétera. De tal forma que la primera confusión que tiene el ciudadano es que la fuente de información primordial tiene áreas de oportunidad. Sí, totalmente. Primer punto. Segundo punto, que es difícil homologar la estructura de los partidos políticos precisamente por la vida interna. Cada uno tiene órganos obligatorios que le mandata la Ley General de Partidos Políticos. De eso no hay duda. Pero pueden tener órganos adicionales según sus necesidades y estrategias políticas, de tal forma que va a ser complicado decirle a un ciudadano, todo partido político va a tener estos órganos intrapartidarios. Eso es difícil que ocurra. No obstante, como respuesta, lo digo en ráfaga, diré que el mecanismo idóneo para escuchar a la sociedad es adentrarnos a la modernidad y, cumpliendo con la Ley General de Protección de Datos Personales, entrar a las plataformas, a las aplicaciones o a los mecanismos que nos permitan expandir justamente los canales de comunicación y que la gente sepa qué somos y qué hacemos. Muy bien, Toño. Creo que acabas de decirlo. Vamos a un corte. Ahí está el reto. Es un reto muy importante. Es la poca información que se tiene sobre cómo están regulados los partidos políticos de manera interna, lo que hace de pronto difícil que la ciudadanía pueda compararlos unos con otros. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de nueva cuenta en Diálogos Políticos y Café. Muchísimas gracias por recibirnos. Este es el último programa de la segunda temporada, el último del año, y decidimos cerrarlo con un broche de oro. ¿Por qué? Porque hablamos justamente de uno de los grandes retos que vendrá en el 2020, que es partidos políticos y transparencia. Y justo para retomar los temas que ya veníamos hablando, veníamos cerrando uno de los temas, Toño, muy interesantes que a mí me parece que la ciudadanía debe de poder captar bastante bien, que es muchas veces la ley de transparencia, si bien es proactiva, si bien es innovadora, tiene todavía grandes áreas de oportunidad, y una de ellas es que está diseñada para el Poder Ejecutivo y difícilmente puede bajar digamos, a contrastes muy pequeños como puede ser la vida interna de los partidos, lo que dificulta de alguna u otra manera que el ciudadano, cada vez que quiere hacer una pregunta, tenga que saber con especialidad qué preguntar, y eso finalmente detiene un poco la transparencia. Así podríamos concluir ese segmento, y ahora me gustaría platicar con ustedes y provocarlos sobre uno de los temas más importantes que tiene que ver con este libro que hoy estamos platicando y que tiene que ver con la corrupción política. Hay que recordar que este libro, además de señalar, por ejemplo,
el tema del reto que tienen los partidos políticos en materia de financiamiento. Hoy por hoy, en 2019, tenemos un gran debate sobre si reducimos o no el tema del financiamiento, y recordaremos que este libro en el panel 1, que vale la pena que por favor lo sigan en internet, ya saben, redes sociales, Facebook, Twitter, y ahí lo podrán bajar, y en el primer panel hablaba sobre este tema del financiamiento, pero había otro tema en especial, el tema de la corrupción, la política anticorrupción, digamos, en la cultura política de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Me parece que es mucho más allá, para no encerrarlo, que pudiéramos empezar a platicar qué grandes retos tenemos al respecto y que podemos encontrar sin duda en el libro. Yo creo que uno de los principales retos en la cultura de la transparencia y la anticorrupción, el reto principal es la cultura ciudadana. Creo que todo el mundo está acostumbrado a hacer actos de corrupción, desde darle la mordida al policía o dar dinero para que se haga un trámite, y la gente lo acepta. Ese es el gran problema, que la gente lo acepta y lo provoca también. Entonces, si no se empieza deteniendo ese tipo de actos tan pequeños, que son al final significativos, porque pues, del erario público se pierden millones de pesos por trámites mal hechos, o que no se hicieron, o que se hicieron debajo del agua, y pues hay que fomentar también la cultura de la denuncia de la corrupción. Creo que ese es uno de los principales retos que tiene la ciudadanía. Y además, también, tratándose de servidores públicos o de ciudadanos que laboran en los partidos políticos, el reto cultural de poder abrir la información que tienen en sus manos y poder extender aquella información que creen que es reservada o confidencial y que no pasa ni siquiera por el Comité de Transparencia. Ese es uno de los principales retos, saber que existe posibilidad de dar información y que puede ser útil. Tocas un tema interesante, la cultura política. Es decir, estamos acostumbrados de alguna otra manera de hacer una evaluación costo-beneficio. Y si, digamos, nosotros nos damos cuenta que a lo mejor dando una mordida, como coloquialmente se le entiende, agilizamos algo, entonces estamos como de alguna otra manera predemitados a seguir con ese tipo de modus operandi. ¿Qué opinas, Toño? Con todo gusto. Mira, yo siempre he defendido que el tema de la corrupción siempre debe verse desde dos perspectivas, sin privilegiar una sobre otra. Las dos son igual de importantes. La corrupción en el sistema y la corrupción desde la ciudadanía. Porque básicamente coexisten. Es un problema que desafortunadamente no se arregla con voluntades políticas y tampoco se arregla con buenos deseos. Es un problema que se tiene que atender en equipo, mediante una sinergia entre gobierno, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y las personas en general. Si todos en conjunto, sistema y ciudadanía, trabajan en la solución, sin duda la corrupción se podrá mitigar y en su momento erradicar. Muy bien. Fíjate que aquí quiero provocar a Montserrat, porque además sé que lo está estudiando del tema de la Ibero y de la especialidad que estás haciendo. Y hace un ratito yo mencionaba, ¿no?, tras bambalinas, que el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema que incorpora una cantidad importante de instituciones, ¿no? Ahí tenemos a la auditoría, tenemos al IFAI, tenemos a pues varias instituciones, ¿no? Pero tiene una perspectiva, digamos, de fiscalización y control. Sin embargo, el tema de la participación política, ¿cómo lo veríamos, Montserrat, si el INE, por ejemplo, pudiera incorporarse a partir, y junto con los partidos políticos, a eso me refiero, a realmente a combatir, digamos, la corrupción desde la perspectiva de la cultura política? ¿Tú lo ves viable? Pues es que realmente nosotros tenemos como un concepto de corrupción simplemente del gasto del recurso. Realmente la corrupción va más allá. Nosotros, bueno, al menos mi opinión es que la corrupción es un tema de relaciones personales. O sea, cómo acabar, o cómo, cuando ustedes o los expertos, como ustedes mencionan, acabar la corrupción, erradicar la corrupción, ¿cómo puedes erradicar la corrupción si es un tema de relaciones personales? O sea, realmente yo creo que, por ejemplo, incorporar al INE generaría, pues, el democracia, tal vez, porque no nada más la corrupción significa el gasto de recursos, significa más, o sea, realmente es más, ¿no? Es una actitud. Pues más que una actitud es algo que... La práctica. Intrínseco. Es algo intrínseco, realmente, o sea, es como, pues lo normalizamos hasta cierto punto, va más allá del sistema, de la ciudadanía. Yo realmente creo que es más como de una interacción, o sea, realmente no nada más lo vemos
exclusivamente en México, lo vemos a nivel internacional, a nivel de países que están más desarrollados y que realmente pues no la erradican, o sea, la controlan como el actuar de las personas. Entonces tal vez incorporar al INE al sistema, pues tendremos que cambiar primero todo el concepto del sistema. ¿Te parecería descabellado? Pues es que realmente... Tanto como el que está hablando, por ejemplo. Pues yo creo que no, pero tenemos que observar cómo estamos conceptualizando la corrupción, o sea, cómo queremos acabarla. Si queremos nada más decir, bueno, cómo es el seguimiento del dinero, cómo actúan los funcionarios públicos, pues realmente este sistema, en mi opinión, pues realmente sí apoyaría. Pero si queremos cambiar otro tipo de situaciones como generar derechos humanos, ¿no? Podemos incorporarlo. Yo tampoco lo veo tan descabellado. Yo lo veo desde la parte de la participación ciudadana. A ver, el INE no solamente es una institución que está diseñada para, digamos, dirigir y coordinar las elecciones. Es una institución que de alguna u otra manera ha promovido la cultura política, y la cultura política significa derechos y también obligaciones. Y me parece que el tema de la corrupción podría ser abordado desde las instituciones democráticas del país. Esa es una provocación que dejo ahí. Estamos por terminar el último corte. ¿Alguna conclusión rápida, mi querido amigo? Sí, por supuesto. Sobre todo tener la oportunidad de coincidir con Montserrat, porque de alguna manera creo que efectivamente, si atendemos al concepto de corrupción, y hay que decirlo en términos ciudadanos, viene desde el tiempo de los clásicos de Aristóteles, ¿no? Sí. La corrupción no es otra cosa más que una característica de la personalidad que la puedes encontrar desde que la persona nace, se desarrolla y alcanza una fase final como ente social. Sin duda, hay corrupción que es personal y hay corrupción institucional. A la que nosotros nos referimos como partido es a la institucional. Es decir, aquella que sí se puede llegar incluso a erradicar. Hay ejemplos de otros países que nos lo demuestran, y que de alguna manera se respetará la intimidad de cada persona. Cada quien tendrá un cierto grado de corrupción en su vida privada, pero eso ya no es tema como tal de un partido, ¿no? Muy bien, pues vamos a un corte si les parece y regresamos. Gracias. Sean ustedes muy bienvenidos nuevamente. Estamos ya por concluir el año y estamos justamente platicando de uno de los temas más importantes de la agenda política que está por venir en el 2020, que es la viabilidad de los partidos políticos. Es un tema muy importante y para eso nos acompañan los especialistas con los que hemos venido platicando. Hemos concluido sobre las importancias de la transparencia proactiva, las importancias que tiene este libro que hemos estado presentando y platicando a lo largo de estos minutos. Y quisiera yo ya conocer, para ir concluyendo en esta segunda temporada de este programa tan importante que se transmite a todos nuestros videobloggers y seguramente participantes en este momento, yo quisiera platicarles cuáles son los retos que veo de manera muy rápida en el tema del sistema de partidos y a partir de ahí detonar una discusión. Lo que hace el libro al final, en una de las grandes conclusiones a la que se puede llegar y que pueden descargar por nuestras redes sociales, es que los partidos políticos tienen grandes retos. Y uno de ellos es el financiamiento, como se ha venido diciendo en minutos anteriores, pero otro grande es poder convencer que los partidos políticos son la vía democrática del país. Porque de pronto da la impresión en este 2019 que, dada la condición electoral que se suscitó en 2018, pareciese que los partidos políticos quedaron desagregados y sin ninguna importancia, en tanto que pareciese que, digamos, una institución como lo ha sido, digamos, quien dirige hoy las riendas del país, puede ser más importante que un sistema democrático de pesos y contrapesos como lo generan los partidos políticos. Y en este sentido yo pues quisiera conocer su opinión sobre este gran reto que tienen los partidos de volverse a colocar en la palestra y en la discusión para hacer una alternativa ante la ciudadanía. ¿Quién quisiera darme su primer comentario? Bueno, Toño. Con todo gusto. Bueno, respecto al financiamiento, creo que es un tema que está mancomunado con el otro, por supuesto. Sucede que los partidos políticos reciben sus recursos públicos derivados de las prerrogativas, pero estas están directamente ligadas con el nivel de votación que tienen. Hay que entender que la sociedad no es nada más la mayoría.
La sociedad está compuesta por todos quienes la integran, y los partidos políticos representan precisamente esos sectores de la sociedad que pueden ser minorías, pero las minorías también tienen que ser consideradas. ¿Qué ocurre cuando un partido político recibe una reducción en su presupuesto y básicamente ya solamente alcanza para pagar la luz o la renta del inmueble? ¿Cómo va a haber transparencia proactiva si no tenemos suficientes recursos para que funcione un sistema de partidos? Es evidente que ante un panorama en que esto ocurriera, ya solamente habría una voz en los medios de comunicación y en general en cualquier otro medio. Y eso, como dices tú, sería muy peligroso, ¿no lo crees? ¿Qué opinan? Sí, totalmente. Pues yo creo que uno de los retos que se enfrentan los partidos políticos es la generación de la confianza de la ciudadanía. Y creo que sí, esa confianza se puede generar a través de la transparencia. A lo mejor existirán otros mecanismos, pero yo sí estoy seguro que la transparencia puede legitimar gobiernos y entidades, pero una transparencia bien hecha. Porque como puede legitimarla, como puede llevarlos a la muerte. Monserrat. Yo, pues, retomando también su comentario, evidentemente no puede existir solo una voz. Necesitamos tener estos otros partidos, otras instituciones que hagan realmente un debate de verdad de qué es, a dónde nos vamos a dirigir como país. O sea, realmente no podemos tener una sola voz, y totalmente coincido con su comentario. Fíjate que Fernando Escalante, uno de los especialistas que también escribe con nosotros en este libro, un texto maravilloso, el cual los invito a que lo lean, que se llama Ciudadanos Imaginarios, que es maravilloso el texto de Fernando Escalante, decía hace unos días que pareciese que la única, digamos, oposición que se tiene actualmente ya es, digamos, la realidad, porque incluso los partidos políticos se han desdibujado, los medios de comunicación de alguna u otra manera se han desdibujado, digamos, por los ataques constantes que han recibido, pero entonces estamos concluyendo en estos foros y en este año que los sistemas de partidos son importantes para la vida democrática. ¿Es correcto? ¿Cómo Sí, lo estoy correcto. entendiendo? Sí. Sí, así es. Sí, Toño. Y bueno, yo solamente quisiera puntualizar que es muy importante que los partidos políticos en su conjunto asuman el reto de recuperar la confianza con la ciudadanía, y esta no se va a recuperar con discursos ni con promesas. Sin duda se va a recuperar con acciones en concreto y con actos que se reflejen en la realidad. Muy bien. Estamos por concluir prácticamente. Me gustaría, pues más allá de que invitarlos a una provocación, que fueran ustedes concluyendo sobre lo más importante de este libro, de estos temas, para ya cerrar un programa más y un año y una temporada de su programa. Sí. Monserrat, por favor. Pues yo también los invito a que lean el libro. A mí me sirvió muchísimo para mí en de la especialidad que estoy tomando. Abren panoramas, te invitan a discutir temas que tú como pues, ciudadano no conoces. Yo también creo que la transparencia tiene que ser un pilar fundamental para este nuevo gobierno, y que no se debe de quitar como eso, como esta puerta que abre a la información. Realmente. Muy bien. Yo lo que quiero concluir, y voy a contradecir un poco a Toño, creo que uno de los pasos más importantes en la transparencia es la voluntad política. Es un primer paso y creo que es el más importante, pero no es el único. A partir de esa voluntad política se pueden crear otros sistemas de transparencia, la transparencia proactiva, que creo que es algo muy importante ahorita para poder construir una ciudadanía digital o una democracia digital. Si no empezamos a la sistematización y automatización de los procedimientos internos de los partidos políticos y en la toma de decisiones, nunca vamos a alejar esos actos de corrupción de la mano del hombre. Entonces sí necesitamos poder tener otro mecanismo para poder mejorar nuestro sistema. Antes de pasar a tu conclusión, Toño, no han mencionado los medios de comunicación, y son importantísimos. Digo, los mencionamos muy rápido, pero hay un vínculo importante de medios de comunicación. Sí, Toño, a ver, concluimos contigo. Claro que sí. Y agradeciendo, por supuesto, tu aportación. Yo creo que el conocimiento no se puede generar si no existe una antítesis, ¿no? Es decir, un pensamiento que va en contra de la primera propuesta, ¿no? Ante todo, muchas gracias por el honor de escuchar tu aportación. Mira, respecto a medios de comunicación, para no abundar sobre el mismo tema, creo que nos encontramos ante un reto. El reto es llevar a su máxima expresión un derecho humano fundamental, que es el de la libertad de expresión. La libertad de expresión encuentra como primer requisito que tú puedas decir dentro de la ley lo que tú quieras.
Tú puedes opinar cualquier cosa respecto al gobierno, respecto a lo que ocurre, sea en cualquier ámbito de la sociedad. Y en el momento en que se vive una situación, que no estoy concediendo que así sea, pero que se vive una situación en que no puedes decir lo que piensas, porque en ese momento eres víctima de discriminación en tu ámbito laboral, pues creo que estamos ante un área de oportunidad y en la necesidad de resolver un área de riesgo. Es decir, hay que permitir que la gente se exprese, que diga lo que necesita decir y se sienta tranquila, que pueda caminar a su casa con esa sensación de que hizo lo correcto y está ejerciendo sus derechos humanos en lo material. Pues ahí están las conclusiones de ustedes. Me parece que los medios de comunicación, los partidos políticos juegan un papel muy importante en la democracia, que tienen que ser dos mecanismos que se tienen que fortalecer en el sistema de partidos que viene. Me parece que está en formación. Quiero concluir con una reflexión importante sobre el libro y que no se abordó de manera importante al inicio. Este libro es el producto de una cantidad importante de participaciones en la pluralidad política. No es un libro que se haya construido con una sola visión. Aquí participaron prácticamente todos los partidos políticos nacionales que en ese momento se encontraban vigentes. Estamos hablando de en ese momento 10, 2 de ellos perdieron ya el registro, otros los mantienen, pero lo importante del libro es que te presenta, querido lector, querido radioescucha y querido cibernauta, te presenta una visión panorámica de cómo se ven los retos y los desafíos de los partidos políticos a partir de los diferentes colores y el glamour que implican el sistema de partidos políticos en México. Y en este sentido, cuando tú te introduces en el libro, no solamente vas a encontrar opiniones como los especialistas que hoy nos acompañan, sino además vas a encontrar posturas muy reales de todos los partidos políticos que ese día se concentraron para definir la agenda de lo que vendría siendo el sistema de partidos, sus retos y por supuesto sus desafíos. Yo te invito, lector, a que lo leas. Te agradecemos. Estamos por despedir esta temporada, también el año. Síguenos en redes sociales y por favor coméntanos a través de los mensajes habituales, las redes sociales de todos los que nos encontramos aquí, cuáles son tus reflexiones y cuáles son los desafíos de los partidos políticos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Vladimir Juárez, integrante de Integridad Ciudadana, y antes de despedirnos quisiera agradecer a nuestros invitados, a Montserrat Castro Mondragón, Antonio y a Gustavo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.